Gracias por esperarnos y los vamos a acompañar junto a Daniel Estico, nuestro jefe de editores de economía de Infobae.com. En este reportaje vamos a hacerle a Agustín Datelis. Gracias, Dani, por estar acá. Un gusto. Y antes de recibirlo a Agustín, les muestro aquí también nuestro compañero en Infobae Televisión, El rechazo mundial a los judíos. Fuerte título para el libro de Daniel Mushnik, que está de viaje y que lo está reemplazando con gran ventaja, Jorgito Haley, nuestro compañero de Infobae.com también. Gracias, Agustín, por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto. Bueno, te vas a tener que amacar, Sí, ya estoy acostumbrado. Te pusimos acá un doble 5. Sí, veo, ahora viendo un doble 5. Vienen de a dos. Sí, ¿vos tenés alguna explicación técnica de por qué es una especie de pecado mortal, digamos, para el que lo ve de afuera, ¿no? Para el gobierno, no presentar un plan, digamos, orgánico contra la inflación o admitir a la inflación como un problema? A ver, yo creo que la inflación admitida como un problema está hace rato. O sea, me parece a mí que se habla de la inflación, sí, se habla de la inflación, se aborda. Haber creado un índice nuevo es parte de esto, se habla del tema de inflación. Lo que quizá no hay, no sé si algunos medios quisieran tener, es, por ejemplo, conferencia de prensa de parte del equipo económico o un plan integral preanunciado donde se diga, bueno, ahora vamos a hacer esto. Yo quisiera eso, no sé, Daniel. Pero mira, yo creo que mucho se está haciendo contra el tema inflacionario, ahora lo abordamos mejor, pero son estrategias. Digo, a veces si uno da un plan integral en economía, se juega mucho con el efecto sorpresa, con el shock de expectativas. Si uno a veces da un plan integral de voy a hacer esto y tal día tal cosa y tal día tal cosa, lo que uno anuncia que va a hacer va perdiendo efecto, el mercado se anticipa a lo que va a pasar, etcétera. Pero entonces, al contrario, digamos, caerle, digamos, ponele al mercado, caerle un día, pero con un bloque, ¿me entendés? Porque vos vas anunciando, el gobierno es muy partidario del anuncio de medidas. Y entonces ahí es donde vas mandando un soldadito a la guerra por B y te lo matan. No, pero mira, hasta ahora, a ver, el conjunto de medidas que se está tomando para abordar el problema inflacionario, desde mi punto de vista, hoy está siendo exitoso. ¿Por qué? Porque a la inflación... un precio alto. No, a ver, vamos. La inflación se está desacelerando. Pero la actividad económica está creciendo a un ritmo muy bajo. Yo no hago acuerdo con algunos economistas que ya se anticipan en lo que ellos creen que va a ocurrir y hablan de recesión. En economía... Daniel Estico. ¿Cómo? ¿Vos hablás de recesión? No te escuché, sí, pero Dani te abre el abanico de datos. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Oficiales te hablo de recesión. Pero mira, yo te digo lo siguiente. Definición técnica de recesión. 2 trimestres consecutivos de contracción, o sea, variación negativa, en la serie de Producto Bruto. Hoy Argentina no la tiene. No la tiene. En la industria me puedo decir que sí, específicamente. En el Producto Bruto no. Entonces digo... Bueno, vamos al INDEC. Sí. Es último trimestre del 2013, sí. Menos 0,4 dio el PBI del cuarto trimestre contra el cuarto del año pasado, a los precios nuevos del 2004, la nueva metodología de precios. Sí. Primer trimestre no hay duda de que el PBI cayó, porque cayó la industria, porque cayó la construcción, porque cayó la venta de supermercados. El último dato del EMA, el estimador mensual de actividad económica, fue 1,3 positivo en la interanual. Ajá. Bueno, o sea, digo... Yo no veo en la medición del mes interanual, del mes de abril, si no me equivoco. Digo, no creo que estemos en una recesión. Entonces me parece que se están anticipando. Agustín, sí, una desaceleración de la actividad económica. Una cifra que ahí me va a ayudar Dani, también tiraron una cifra de recaudación de IVA aprovechándose de los feriados del año pasado contra lo de este año. O sea, no se le escapa una. No, pero no es eso. No, a ver, cuando uno anuncia la recaudación, es el mes contra el otro mes. Después, que el mes tenga la particularidad de que tuvo más días hábiles, bueno, cada uno... pero eso te lo callás. Eso no lo decís. No, pero entonces, a ver, nunca... No, pero no es pero para mí no es una estrategia. Nunca yo no vi en toda no soy tan grande, pero en mi historia de economista nunca vi a alguien que anuncie el dato acompañado de la cantidad de feriados que tuvo cada periodo. Uno anuncia el dato de recaudación, después cada uno hace su lectura, que no está mal, está bien. Pero viene el dato con la interpretación de que eso implica un crecimiento de la economía. Claro. Y no solo no lo implica, sino que al revés, están metiendo bajo cuerda el hecho de que te conformaste. Y sobre todo los dos funcionarios, el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, y el Ricardo Echegaray, titular de la AFIP,
justamente justificaron el 52% que aumentó el IVA DGI, IVA por la producción nacional, en el aumento del consumo, en la dinámica de la actividad, la eficiencia en la recaudación. Sí, porque mira, yo no hice la cuenta fina de ver el feriado, cuánto implica y si es un poco menos, no lo hice, pero más allá de eso, cuando uno tiene una variación sostenida en ese impuesto que específicamente está directamente relacionado con la actividad económica, exacto, bueno, me está dando una señal de que la actividad se está sosteniendo. Los indicadores que estamos siguiendo de consumo, el consumo está sostenido, obviamente se desacelera, no crece al ritmo que antes, igual que antes, y obviamente hay problemas puntuales en algunos sectores de la industria, por ejemplo automotriz, ahí sí la situación es delicada, una caída importante en ventas, en actividad, en exportación, en producción, etc. Pero ¿se asume como un error lo del impuesto en los autos? No, porque mira, yo digo lo siguiente, a ver, yo primero... Perdón. No, al contrario. El tema del impuesto tiene, digamos, el motivo por el cual el tema del impuesto se pone es porque a partir de lo que ocurría en el mercado cambiario estaba ocurriendo una distorsión en favor de los autos importados de alta gama que hacía que tuvieran una especie de subsidio. Murieron todos. Bueno, entonces se pone un impuesto, que es un impuesto interno, ¿por qué? Porque uno no puede poner un impuesto solo a los autos importados, hay reglas de la Organización Mundial de Comercio que lo complicarían, etc. Se pone un impuesto interno. ¿Qué es lo que ocurrió después? Una devaluación del tipo de cambio que tuvo un traslado a precios, en el caso de los automotores, que es explicable porque 70% más o menos componentes importados tiene un auto de producción nacional. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? La reacción de las terminales automotrices frente a esa devaluación fue trasladar a precios mucho más de lo que fue la devaluación. Hubo modelos de autos que subieron 50-60% posteriormente a una devaluación del 20%. Si yo tengo una devaluación del 20% y tengo 70% de insumos importados, si lo quiero hacer lineal, te digo, se justifica una suba del 14%. Agustín. Además está el impuesto. No, está bien, pero tuvieron entre una cosa y otra, igual pasaron a lo del impuesto y hay algunos autos que igual tuvieron aumentos muy fuertes y que no entran tampoco en el límite del impuesto. Los componentes importados de un auto nacional ronda el 70%. Y sí, por eso. Entonces... Bueno, pero digo, cuando uno se la cuenta, no te justifica una variación tan alta. Entonces yo creo que ahí el sector automotriz, en una actitud especulativa a la que estamos acostumbrados en Argentina, creer que va a pasar algo mucho peor, entonces me cubro frente a eso, tuvieron una sobrereacción, aumentaron mucho los precios, en algunos casos queda en evidencia, porque hace 3 días atrás agarraron autos de alta gama y bajaron 50, 60, 50 y pico por ciento de un día para el otro. No el valor de reposición. Bueno, o sea, cuando vayan a reponer va a tener que volver a pagar el precio viejo. Pero no es ese precio, ahora, con ese precio no está. Yo lo que digo es, no hay una tendencia a subestimar la realidad, porque justamente, vos decís, la devaluación del 23 de enero fue el 15%. Sí, entre 2 días, 20. Cuando mirás 23 de enero contra el 23 de enero, en los últimos 12 meses, estás con un ajuste del tipo de cambio del 55%. Y yo te pregunto, ¿los autos aumentaron más del 55% en los últimos 12 meses? Con ese componente de 70-65% importado. Venían acompañando con mucho y pegaron rezago. un salto mucho más fuerte. Yo lo que digo es que esa sobrereacción me parece que les generó que ellos mismos fueron contra su demanda, ¿sí? Más allá de que hay otros factores, por ejemplo la desaceleración de Brasil que afecta a las exportaciones de nuestros autos de producción nacional, el mercado interno que además, por ejemplo, por la suba de tasas, la caída del crédito, hay una serie de factores. Claro, pero también esta sobrereacción que tuvieron me parece que les jugó en contra a ellos mismos. Y a mí lo que me molesta es algo que enseguida, ¿cuál es la reacción de estas empresas? Trasladar el ajuste a los trabajadores. Lo que están haciendo hoy es suspender trabajadores. Yo entiendo la racionalidad de un empresario que maximiza utilidad en el corto plazo, pero digo, a ver, este ejercicio hacía yo el otro día, me parece interesante. Estas empresas son las que critican al gobierno y critican a la economía nacional porque dicen que en la época de auge económico, en la etapa del ciclo que la economía crecía, deberían haber armado un fondo anticíclico, deberían haber ahorrado para que en la época de la contracción del ciclo poder responder a eso y hacer... Bueno, ¿por qué si ellos pregonan esa idea? Yo no la comparto, podemos explicar por qué, pero si ellos pregonan esa idea y tienen eso en la cabeza, ¿por qué no empiezan por el ejemplo, por casa? ¿Por qué en la época de auge no generaron, porque la rentabilidad que tuvieron fue espectacular, la producción fue espectacular, las ventas también, no previeron pero de nuevo, un fondo anticíclico para que hoy el trabajador no pague un ajuste coyuntural que está ocurriendo? Porque no se lo dejaste hacer. Cuando vos no le ajustás el balance por inflación, le obligás a pagar el impuesto inflacionario sobre ganancias nominales, no sobre ganancias reales, esa capacidad de tener ahorro, esa capacidad de inversión, cuando son empresas, la mayoría son todas extranjeras, las ganancias de capital que tuvieron, extranjera, en términos reales, aún con el índice de precios
caminos que querramos tomar para atrás, igual fue muy importante, muy grande en relación a la historia. Está bien, pero también el impuesto que has pagado ha crecido mucho más justamente porque le has cobrado el impuesto inflacionario, porque no le permitís ajustar balance por inflación. Segundo, se pone el acento en el sector automotriz, pero también cayó la industria de motos. Ayer el INDEC dijo el mercado de maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, implementos, 50% de caída, el peor nivel de la crisis del 2002. Sí. Mercado de maquinaria agrícola. Cuando vas al mercado inmobiliario, Sí. caídas del 20 al 30% en las ventas en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Sí, o sea, no hay un solo sector No, estamos de acuerdo. automotriz. Hay otros sectores de la industria que siguen presentando variación positiva importante. De todas formas, es cierto, en esos sectores que vos nombrás, el efecto es más importante y en el conjunto se ve una desaceleración, no una recesión, ¿sí? Podemos discutir si la va a haber, yo creo que no, yo creo que el segundo semestre la economía va a empezar a crecer un poquito más alto que lo que es ahora, pero hoy creo que hay una desaceleración. La tasa de crecimiento este año va a ser baja, estamos de acuerdo, yo creo que va a ser de apenas arriba de un 1% para todo el año y tenemos una inflación alta, pero yo creo que la buena noticia es que es controlada. Yo estoy convencido que el próximo dato que va a salir de inflación, el que va a ser correspondiente al mes de abril, va a ser por debajo del 2%, y los que vienen en los sucesivos meses van a estar cómodamente ubicados por debajo del 2%. Si se logra cerrar, que es mi proyección, una inflación anual muy cercana al 25%, vas a tener que las paritarias que se están negociando ahora cerca del 30% van a implicar de nuevo, como todo este último tiempo, una recomposición de los salarios reales. Y eso va a seguir estimulando la demanda. Y además, creo que hay que avanzar con políticas de redistribución del gasto que apunten a sostener el consumo de los sectores más postergados, que son los que traccionan el consumo más directamente, ¿no? Porque no tienen capacidad de ahorro. Tenías vos cuentas nacionales. Claro, yo te digo, ojalá se dé ese escenario, no es el que veo, yo veo todo lo contrario, pues justamente porque se han tomado medidas sustanciales en enero. El jefe de gabinete, cuando asume el 23 de noviembre, dijo voy a anunciar una medida día por día, y se acabó. Las conferencias de prensa son para decir lo que dimos los diarios, pero lo cierto es que hoy se dieron datos de cuentas nacionales, se revisó la serie para atrás, se comprobó de que no era tan difícil hacer empalmes de series, y aquí que entre el 2007 y el 2012, porque el 2013 ya se había conocido que el dato era igual, la economía creció 8,5 puntos menos que lo que se había informado. Hasta ahí uno dice 8,5 puntos menos en 6 años, es asimilable, son décimas por año. Pero el punto está que en el 2008 se informó un crecimiento de la economía del 6,8% y ahora, con las nuevas cuentas nacionales a precio del 2004, dicen que se creció 3,1%. ¿Sabés qué significa eso? Lo del bono. Regalamos 1.407 millones de dólares por haber pagado un cupón de PBI por haber sobreestimado el crecimiento de la economía. ¿Qué tenés para decirme? A ver, digo, primero me agarrás con la defensa baja porque vengo de una reunión y los datos no bueno, pero yo también te lo acabo de sacar, sí, no sí, es que lo tengo más no lo vi en masticado. detalle, pero digo, tomo lo que me decís que está ahí como el dato real. A ver, acá hay una cuestión que es importante. En ese momento, cuando vos pagás el cupón, lo tenés que hacer con las mediciones que tenés. En todas las economías del mundo se revisan bases, se hacen correcciones. Estados Unidos, cuando publica su PBI, tiene 3 revisiones posteriores hasta que queda el definitivo. Cuando hace empalmes, cambia las series para atrás. Hay modificaciones y pasa siempre. Nosotros tenemos una particularidad que es el pago de ese instrumento, que el resto de los países no lo tienen porque es toda una novedad. En el canje nuestro de 2005 se generó esta cuestión que es como un dividendo que paga el país y crece, ¿no? Que se tuvo que instalar en ese momento porque, bueno, había que tentar a los acreedores a ingresar a un canje donde estaban sacrificando una pérdida de capital importante. Ahora, en ese momento tenías que manejarte con los datos que tenías y los datos eran esos. Digo, después revisás, cambiás los series, los precios, tendré que mirar bien la parte técnica, pero digo, cambiar las series, los precios y el dato se te modificó. Y si fue por 10 décimas que dejaste de pagar, no importa la variación. Y bueno, en ese momento... ¿Sabés cuál es la diferencia con lo que hacen otros países que ajustan también las cuentas nacionales cada 10 años? Que acá esta distorsión del 50% que lo bajaste o del 100%, 3,1 contra 6,8, es producto de haber intervenido el INDEC. Y hoy vos decís que la inflación está bajando, pero no con el INDEC se niega a difundir los precios que toma para calcular la inflación, como hacía históricamente, te daba la canasta básica y te decía, estos 50 productos esenciales, la harina vale 2 mangos, el azúcar 1,50, la manteca 3, sí. Y uno sabía si estábamos tomando precios cuidados
o precios de mercado. Por lo tanto, no corremos el riesgo de seguir manipulando la tasa de inflación y tener este problema y decir, seguimos pagando en exceso. Yo creo que hoy contamos con un índice que tiene consenso amplio, digamos. La discusión que se instaló en la última medición, que tiene que ver con esto que decís, que tiene que ver con se toman precios cuidados en el rubro alimentos, que aparte es un rubro, ¿no? Después está todo el resto del índice. O se toman otros precios y hay consultoras que dicen que toman otros precios. Yo siempre me gusta recordar, ninguna consultora privada, ninguna, ni la más amiga ni la menos, tiene capacidad técnica de medir inflación como corresponde, ninguna. Vos sabés como economista que eso no es cierto. No, sí, ¿cómo que no? En el mundo todos los economistas tienen el consenso del cálculo de inflación y le pifian por décima, por milésima. Yo ahí te voy a tirar hay la cantidad de encuestadores que necesitas, la distribución geográfica, un dato de la realidad. Sí. Todos los tipos a los que ustedes lo cacarearon a trompadas durante 5 años porque decían que mentían, porque tiraban, lo persiguieron judicialmente, le metieron multa, le hicieron juicio, hasta que los tipos se tuvieron que unir para ir al Congreso, para con el escudo del Congreso poder tirar un número. Bueno, resulta que misteriosa y enigmáticamente los números que decían esos tipos antes el reacomodamiento del INDEC vinieron a ser muy similares a lo que dice el INDEC ahora. Entonces yo tengo que creer. Pero yo no estoy diciendo que el IPC de antes estaba bien medido, de hecho por eso ahora con la corrección no, estamos diciendo que esos tipos decían la verdad. Claro. Ni tampoco estoy de acuerdo estamos con diciendo que esos cuestiones tipos medían judiciales. bien. Lo que estoy diciendo es, estamos diciendo que esos tipos medían bien. Lo que hacían era decir al aire, bueno, mira, yo creo que no es esto, es aquello, pero ninguno lo puede hacer bien. Pero toman una canasta. Pero qué casualidad que ahora que el gran señor que teóricamente lo hace bien, qué casualidad que da justo un número igual al de los otros. Igual no. Fíjate vos, PBI. ¿Sabés cuánto estimaba Melconian, cuánto estimaba Fiel el crecimiento del PBI en el año 2008? No me acuerdo. 4,4, 4,6. ¿Cuánto dijo el INDEC ahora corregido? 3,8, no 6,8. Quiere decir que los economistas tenemos tenemos elementos para estimar con una aproximación bastante cercana a la realidad, sin tener que tener un ejército como tiene el INDEC. Por lo tanto, digo, mi pregunta es, ¿no crees que seguir escondiendo la información de los precios de la economía puede generar a provocar de nuevo, seguir perdiendo miles de millones de dólares? Obviamente, yo estoy de acuerdo con que hay que transparentar las estadísticas, todo lo que se pueda, lo más que se puede, lo antes posible. Sí entiendo que lleva procesos, que se está adaptando, que hoy tenemos un nuevo índice de precios que no tiene nada que ver con el anterior, porque es nacional urbano, se mide en los principales centros urbanos de todo el país. Esto es una novedad, el anterior era Gran Buenos Aires, capital, bueno. Entonces, se avanza en eso. Yo creo que en algún momento hay que publicar precios también, tiene que estar transparentado, así como una deuda pendiente era el empalme de la serie de actividad, que a partir de hace un ratito ya la tenemos, pero todo esto avanza hacia ordenar algunas cosas que por problemas metodológicos o lo que sea, al último tiempo habían estado distorsionadas. Digo, esto es una realidad, si no, ¿para qué cambiamos el índice por un Yo índice? tengo 2 preguntas finales, si me permitís, Dani. Uno, vos hablabas del asunto que ha sido el principio general sobre el que se ha basado principalmente el gobierno de Cristina, ¿no es cierto? Esta cuestión del consumo, una palabra que tiene pegada a la Presidenta, esta cuestión de la demanda agregada. ¿Y por qué no hablamos de la oferta de bienes? Porque una vez en la vida. Sí, porque hablamos. Lo que pasa es que ahí no coincidimos en algo. ¿Hablar de la oferta de bienes con este nivel de impuestos? Espera, con ciertos sectores de la economía ortodoxos, digamos, que es la siguiente. Si uno estimula la demanda efectiva que llamaba Keynes, y uno estimula el consumo, eso es el motor que genera después el aumento de la inversión. Mira, te voy a poner un ejemplo concreto. Hoy Europa, los países que están en problemas en Europa. Si vos no bajás los términos impositivos, si vos no abrís la economía, si vos no das capacidad de inversión. Pero la economía está abierta, ¿cómo se abre la economía? Hoy el nivel de apertura que tiene hoy la economía es mucho más alto que el que tenía la década anterior. Justamente era mi segunda pregunta, Agustín. ¿No tenés la sensación? Estamos todos trabados. Hacer un simple trámite te lleva 45 años. O sea, no podés entablar ninguna relación fluida con el Estado, porque te agarrá la cabeza mejor que te pise un tren. Es decir, estamos todos trabados, todos llenos de regulaciones. Para mover una mano le tenemos que pedir permiso a la otra. Ahí hay 2 cosas. Una, la regulación o la no regulación. Yo estoy de acuerdo en que el Estado tiene que cumplir un rol regulador sobre la economía. Después está la eficiencia en la regulación.
que los aparatos burocráticos, etcétera, a veces tienen ciertas En eso cuestiones están en fracasando. las cuales hay que avanzar y mejorar. Y además, claramente. en el tema de la estimulación a la inversión, están Pero cero mirá, al as, vamos a tomar un ejemplo. están abajo la lona. En Europa, Agustín. vamos a tomar un ejemplo, España, en la crisis que tiene hoy. Hoy España se sacrifica y pone todo su esfuerzo en la eficiencia del sistema estatal para estimular la inversión, y las tasas de interés están en cero y generan mecanismos que hacen cada vez más eficiente la creación de una empresa, los trámites, y la inversión aumenta. No aumenta. ¿Por qué no aumenta? Porque no hay mercado. Entonces, digo, no me Pero voy acá- a ir a un extremo de decirte Pero lo acá- único que importa es el pero consumo Agustín, y nada más. te estás contradiciendo en el sentido de que acabo de decir que hay mercado, porque le estuvieron dando con el inflador 14 años. Por eso, pero entonces ahora dale al otro, porque si no Lo que pasa empatás es que, los ¿sabés qué números, pasa? vas a tener una inflación como la Durante que todo el tenemos. proceso 2013 en adelante, el efecto que yo te digo, que en teoría económica a veces le llaman el acelerador, que es esto de que el consumo aumenta la demanda efectiva y esto va generando un estímulo, aumenta la inversión y acompaña el proceso, se dio hasta hace un par de años atrás. Se dio así. Llegamos a un nivel de inversión en términos de PBI récord de casi 25 puntos. Pero si se dio no- así. pero- Ahora, ¿por qué frenó? pero, pará, Por una pará, etapa del pará. ciclo económico. Che, yo no tenemos. Te pero cierro ¿sabes lo que esto te quiero yo. decir? Decime una inversión grande. Sí. Decime. Vino Toyota. Vino Pero IBM. hubo un montón de inversiones grandes. Los últimos 2 años no. No, Los decime últimos una. años no. No, de los últimos Pero 12 te digo. pública y privada, no me vienen ahora a la memoria, hubo un montón, pero fíjate, el No, índice, decime una. Pero no hay la inversiones- inversión en relación al PBI. No vamos a Caímos hablar al sobre ese dato. sexto lugar Sí. no, olvídate el mundo, en la región, acá en Pero el pará, la pobrerío inversión nuestro. en relación al PBI caímos siempre al acompañó. sexto lugar. Llegamos a un récord. Ahora frenó, está bien. ¿Pero por qué frenó? Por una combinación de factores externos. En el mundo hubo una caída en la actividad económica, todo el mundo crece a tasa más baja, el comercio internacional cayó muchísimo, hoy crece a una tasa muy baja, eso es una realidad. El mercado interno, ¿por qué? Porque enfrentás algo que se llama la restricción externa en Argentina, que es que después de un ciclo muy prolongado de crecimiento muy alto, como nuestro proceso de industrialización es muy dependiente de las importaciones, tenés escasez de divisas y eso dispara comportamientos especulativos, que es lo que vemos en el mercado Pero tenés cambiario, escasez etc. de divisas Entonces, porque no dejás entrar a pero disculpa, nadie, ese comportamiento Agustín. especulativo, ¿qué hace? Traslada la inversión a la inversión especulativa, digamos, a la timba financiera. Pero- ¿Qué es lo que está pasando en el último tiempo? Pero eso lo Bueno, eso hay lo que estimularon cambiar el ustedes. Claro, exacto. No, pero ¿cómo? Ahora, No, Agustín, eso no vos estimula hablabas ningún- de récord de inversión, Última, pero sí, no sí, vamos. pero no hablaste de la calidad de la inversión. En el pasado tenías 23 puntos del PBI de inversión, pero era mucho más privada que pública. Ahora tenés mucha más en ese 25 de inversión pero pública que ahí- privada, y por eso no generaste riqueza, sino que generaste pobreza, porque No, la inversión estuvo ahí- mal orientada. Ahí no, y ahí vos vamos a un fijate- debate que tiene pero- que ver con pero un proceso de fíjate- desarrollo, el Estado sí o el Estado. Los países asiáticos que tuvieron un éxito en términos de desarrollo brutal los últimos años fue con una inversión pública enorme. De parte, China tiene un cociente de inversión en relación al producto del 50%, Pero- mayormente público. Pero yo te la defiendo y te la justifico la inversión pública, pero no a costa de la privada. La inversión tenía que haber saltado del Es que no es a 23 costa de la al privada. 30%. Ahí estamos en otra- y no y es a ahí lo costa que de la hicimos privada. fue Eso es- asfixiar pero es que es con la otro presión debate, tributaria al sector privado. académico, si querés, que es el Nombrame tema este 5 del crowding empresas out. grandes que hayan venido a la Argentina. 5. Pues no me vienen ahora a la memoria. No, Te y digo, bueno, mirá, pero las tirarte tendrías- rápido cinco pero nombres. si fuera Sí, cierto las lo que vos hay. me decís, Pero las mirá cómo tendrías que aumentó la tener así, inversión. tac, 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 tac. Bueno, no me viene ahora en un segundo a la memoria nombre de empresas, pero Bueno. imagínate lo que aumentó la inversión es porque están, no es que no está la la inversión. dejamos como tarea para el ahora, hogar. La seguimos. La próxima seguimos te otro traigo, día. 10 te traigo, no La, 5. la seguimos otro día. Bueno, y vamos a hablar de esto, de si la inversión pública ahoga a la privada o van juntas de la mano. Yo creo que van juntas de la mano. Tienen No que hay ir, no, crowding out. tienen No, que vamos a ir ir. juntas pero de la no han mano. ido juntas, ese es el problema. Fueron hasta el último tiempito. Los últimos 2 años no, vinieron de la mano. Ahora el gran desafío es lograr que sigan de la mano hacia adelante. Bueno, Agustín Datelli, sé que la verdad le tenemos que agradecer Sí. porque siempre se presta a debates acalorados Y abiertos, y sí. abiertos y no se niega nada. Y la verdad, ojalá fuera así con todo el mundo, ¿no es cierto? Sí, exacto, porque hay entrevistados que te piden mandame las preguntas antes, ¿no? Mándame la pregunta antes, o con fulano no me siento, o con vos no te acepto ninguna Claro. pregunta, o vos no me llames porque no... En fin. gracias. Así que gracias, No, gracias a usted. Agustín, por estar aquí y, por supuesto, Dani, desde ya. Un gusto. Pero es obviamente un hombre de la casa y del programa. Una pausita y estamos con Gabriel y así, no se vayan, vamos hasta las 7.